Epístola a los Hebreos, capítulo 2, por favor. Libro de los Hebreos, epístola a los Hebreos. Libro de los Hebreos en su capítulo 2, por favor, del 1 al 4. Vuelvo a repetir la cita, epístola a los Hebreos en su capítulo 2, versículos del 1 al 4. ¿Me indican con su amén, hermanos, cuando ya estén ahí, por favor? Vuelvo a repetir la cita, epístola a los Hebreos, capítulo 2, del 1 al 4. Gracias. No era necesario. El subtítulo, hermanos, de la perícopa, ahí del capítulo 2, es una salvación tan grande. Una salvación tan grande. Hermanos, antes de iniciar la lectura, quiero decirles que esta es la cuarta ocasión y la última, hermano, que hablamos acerca de la soteriología, que no es otra cosa que hablar de la ¿qué? De la doctrina de la salvación. Muy bien. Vamos a leer alternadamente los 4 versículos, los leemos alternadamente. Yo inicio el 1, dice así: la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Ustedes? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron juntos, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Oremos. Gracias, Señor. Tú tienes la palabra, Señor, para este día, para este tiempo. Nos ponemos en tus manos como siempre, por Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, amados. A lo largo, hermano, del día de hoy, que ya se cumplen, hermano, la cuarta vez o la cuarta parte, hermano, que hablamos de la soteriología, traté, hermanos, de resumir esta doctrina, hermano, que se habla acerca precisamente de la salvación. Déjeme decirle, hermano, que no podemos encasillar o resumir la salvación, hermano, porque la doctrina, hermano, da para más, hermano, da mucho para seguir estudiando, pero creo, hermano, que hemos resaltado lo más importante en esta última entrega, hermano, de este tema. Ahora, hermano, déjeme seguir avanzando. La semana pasada vimos aquel pasaje, hermano, en Filipenses, Filipenses, hermanos, que dice que debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Recuerdan ese pasaje? Muy bien. Nos dice que debemos de ocuparnos de nuestra salvación. La expresión que está, hermano, y que leímos en su momento ahí en Filipenses, la expresión ocupaos en el original quiere decir, hermano, producir. Repita conmigo, producir. Entonces, cuando aparece ahí la palabra ocúpate en tu salvación, también se está refiriendo que cada uno de nosotros debemos de seguir produciendo en la grey, produciendo en el evangelio. Déjeme decirle, hermano, una verdad que a lo mejor puede incomodar a algunos. Si nos llamamos cristianos, si nos hacemos llamar cristianos y no producimos en la fe, en vano es lo que creemos, hermano. Porque si nos ocupamos en nuestra salvación, entonces vamos a empezar a producir. Déjeme plantearlo de la siguiente manera. Ya no vamos, hermano, a señalar a nuestro prójimo, ya no le vamos a poner el pie a nuestro prójimo para que caiga, sino nos vamos a ocupar en que él crezca.
Cuando cambiamos esa perspectiva y esa percepción que muchas veces tenemos, ay, es que lo que he venido mencionando en las últimas entregas de esta serie, hermano, entonces entendemos que en nuestra vida cristiana debemos de producir. Por lo tanto, todo aquel que no está produciendo, que no está creciendo, que no está trabajando, que no está, hermano, por implicar, hermano, por una implicación, está, hermano, dándose al trabajo y que la obra de Dios crezca, entonces no se está ocupando en su salvación. Recuerde también, hermano, que yo le he enseñado una máxima y es la siguiente, que cuando empezamos a cambiar, cuando empezamos a producir, hermano, un cambio en nosotros, por supuesto, a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestro cambio se va a ver. Los demás van a ver ese cambio. Y no hay mejor, hermano, testimonio. No hay mejor y mayor impacto que los demás vean que nuestra vida está cambiando. Que nuestra vida ha cambiado. Que ya no somos los mismos. Que por supuesto, ¿verdad? Seguimos teniendo problemas, dificultades, nos seguimos enojando. ¿Cuántos de aquí se siguen enojando? Y unos más que otros. Gracias por ese amor, por ese amén, hermano, porque ese amén estuvo muy fuerte. Nos seguimos enojando, nos seguimos molestando, nos seguimos afligiendo, hermano. Pero en medio de todo ello, eso debe de pasar a segundo término. Porque nosotros debemos de encontrar ese punto, hermano, en donde nosotros nos ocupemos, empecemos a producir para vida eterna. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo enseñó y dijo? No hagan tesoros aquí en la tierra. Aquí, hermano, todo termina. Aquí todo es finito. Dice la escritura y dijo por ahí el proverbista, ¿verdad? Hoy la planta en la mañana, ¿verdad? En la madrugada crece, ¿verdad? Le da el calor del día, pero al final ya no está esa planta. Por lo tanto, hermano, debemos de producir en el reino de los cielos. ¿Y cómo es esto? Ocupándote de tu salvación. Dice ahí esa expresión en Filipenses: ocúpate de tu salvación con temor y temblor. La palabra y el término temor, hermano, es respeto. No es que le tengas miedo a Dios, todo lo contrario. Jesucristo, hermano, y quiero volverles a decir, hermano, y quiero que por favor retengan esto que voy a mencionar a continuación. A lo largo de la escritura, a lo largo, hermano, de la revelación bíblica, encontramos, y sobre todo en el Antiguo Testamento, y ahorita que estamos en la serie de Levítico, Dios está revelando a su pueblo como eso, como un Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Como un Dios a cual se le tenía que reverenciar, a cual, hermano, los sacerdotes tenían que estar limpios, si no, cuando entraban al lugar santo caían muertos. Debía de haber, hermano, una total rectitud delante de Dios. ¿Están conmigo? Pero cuando viene Jesucristo, el Verbo encarnado, hermano, Él cambió el término y ya no presentó a un Dios. Pastor, ¿qué está diciendo? No, hermano, Él ya no presentó a un Dios, Él presentó a un Padre. Ay, hermanos, yo soy el único emocionado con esto. De un fuerte amén. Dios, hermano, se reveló a nosotros y Jesucristo lo reveló como un Padre. Como un padre que se compadece por sus hijos. Jesucristo enseñó esta expresión y ya lo he mencionado, cuando Jesucristo, hermano, revela al Padre como Abba. Abba Padre. Una expresión, hermano, de confianza. Ya no una expresión de limitación. Yo soy Dios y me tienes que respetar y hasta aquí está la línea. ¿Se acuerda del velo que había en el lugar santo y separaba del lugar santísimo? Nadie podía entrar. Y un hecho magnífico, hermano, que vemos cuando Jesucristo muere, es que uno de los primeros acontecimientos, y no por decir el primero, es que cuando Jesucristo muere, el velo del templo se rasgó. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Ya una relación tú y yo con Dios. Porque Dios hasta este momento ha sido maravilloso. Por lo tanto, hermano, no es una expresión de temor, es una expresión de respeto. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Pero cuando hablamos, hermano, de ese respeto,
Pero que también, hermano, el original, la palabra temor, también se refiere a un término. ¿Y sabe cuál es ese término? Para aquellos que están anotando, el término es estar alerta. Repita conmigo, estar alerta. Segunda de Corintios 11:3, anótelo, yo lo voy a leer, hermano, por términos prácticos. Pero dice así, segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros como cristianos. Perdemos el sentido. Hermano, sí damos gracias a Dios, y lo he dicho muchas veces, hermano, porque nos podemos reunir en un edificio, en un lugar, podemos reunirnos, hermanos, ya sea en el parque o en un lugar público o en un lugar designado, que esto yo lo hablaba en el estudio el día miércoles. Pero el sentido no es ese, hermanos. Si no hay un templo, entonces no voy, no me congrego. Si no hay alabanza, no voy, porque a mí la alabanza me gusta mucho. Ese no es el sentido. El sentido, hermano, es de caminar, de ocuparnos en nuestra salvación. Cuando tú empiezas a poner el sentido en otras cosas, y déjeme ponerle como ejemplo lo siguiente. Cuando tú empiezas a poner tu mirada en el talento más que en el Dios que da los talentos, no sé si me expliqué, lo voy a volver a repetir. Cuando tú pones tu mirada más en el talento, en el don o en el ministerio, que en el Dios que da los talentos y los ministerios, tu enfoque está mal. Porque todo depende de Él. Y en cierta manera nuestros sentidos algunas veces se pierden, amados hermanos, porque perdemos el sentido de la real, búsqueda de nuestra salvación. He dicho, hermano, en las anteriores intervenciones, cuando hablamos de este tema, creo que está por demás, hermano, discutir si la salvación se pierde o no se pierde. Creo, hermano, definitivamente que la salvación la descuidamos, cada uno de nosotros. Y por eso volvemos a Hebreos, hermano, donde dice, hermano, debemos estar alerta de no descuidar una salvación tan grande. ¿Sí dice así el pasaje, hermanos? Y utiliza el versículo 3 esa expresión. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por lo tanto, la salvación es un estado producido por el poder de Dios. No es algo que tú y yo producimos, No es porque seamos bonitos y bellos, no es porque, hermanos, nos vistamos con lo mejor, no es porque tengamos muchos títulos, no es porque tengamos una buena carrera, un buen trabajo. No, hermano, la salvación es producida por el poder de Dios. Y por ende Dios la regala hacia nosotros. Por eso Dios envió a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino más tenga vida eterna. Aleluya. Los no salvos, esto ya lo expliqué la semana pasada, no es porque Dios no quiera. Porque recordemos, hermano, y les vuelvo a recordar lo que dice segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Dios es paciente, muy bien, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice segunda de Pedro 3:9. Dios quiere que todos sean salvos, pero también, hermano, debo decirles la verdad, y tenemos que hablar acerca de ello cuando hablamos de este tema. Hay personas no salvas. Son aquellos que siguen depositando su confianza en ellos mismos. Esa es la verdad, hermanos. Y el día de hoy, hermano, que quede claro eso. Podemos argumentar
hablar y podemos filosofar y podemos, hermano, decir, ¿verdad?, dónde está el problema. Pero si somos honestos con nosotros mismos, considerando la verdad bíblica, debemos de seguir diciendo que aquellas personas que no son salvas son aquellos que siguen depositando su confianza en ellos mismos. Lo voy a poner de esta manera. Algunas veces les hemos predicado, pero sabe, ellos no quieren. No es que usted no quiera, al contrario, tú y yo queremos, ¿verdad? Dios quiere, pero ellos no quieren. Tiene que haber, hermano, ese llamamiento, y lo expliqué, hermano, en la primera intervención, lo que se conoce como el orden de salvación, que sigue produciendo en nosotros. Y lo más importante que debemos de entender, hermano, para estas personas es que debe de haber un genuino arrepentimiento. No hay más, hermanos. No es una fórmula mágica, no es algo, hermano, que le pongamos, ¿verdad?, ahí puntuaciones. No, hermano, es muy sencillo. Arrepentimiento. Arrepentimiento, hermano, que estas personas dejen de poner su confianza en ellos mismos, pero no solamente siguen poniendo su confianza en ellos mismos, sino también, ¿saben a dónde la ponen? En el mundo. ¿Está conmigo? Se siguen afanando, se siguen diciendo, como dice la Escritura, hoy me voy a levantar, mañana me voy a levantar, voy a ir, voy a regresar, ¿verdad? Pero como Jesús le decía a aquella persona, eres un necio. No nosotros, no usted, lo estoy parafraseando. Eres un necio, hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes, ¿a dónde se va a ir? Por lo tanto, dice Jesús, preocúpate, ¿verdad?, que tu nombre está escrito en ese libro de la vida. Para ser salvos se debe de creer. Vuelvo a insistir, no es una fórmula mágica, no es encender una veladora. Hermano, no es eso. Se debe de creer en Jesús. Y para creer en Jesús debemos de dejar de creer en nosotros mismos. ¿Sabe a eso cómo hoy se le llama? Humanismo. Y el humanismo está dentro de muchas iglesias. Y se debe de decir y se debe de condenar y se debe de señalar. Porque entonces perdemos de vista y nuestra figura es el hombre y no Dios. Eso es, hermano, el humanismo se ha metido dentro de las iglesias. Por lo tanto, hermano, en esta doctrina de la salvación, hermano, no es otra cosa que creer en Jesús. Nada más. Tener arrepentimiento, aceptarlo por fe en nuestras vidas, convertirnos completamente a Él y perseverar en Jesús en todo tiempo. Repita conmigo: en todo tiempo. En todo tiempo, hermanos. Cuando hablo de esto, hermano, yo tengo un cierto problema, y es mi problema, hermano. No lo voy a decir para que usted lo cargue, sino únicamente quiero ponerle en perspectiva. ¿Por qué? ¿Ser cristiano es fácil o difícil? Ok. Ese es mi problema. No con usted, ¿eh? Sigamos analizando. He, hermano, hecho algunas anotaciones respecto a esta pregunta que les acabo de hacer. Y déjeme decirle, hermano, porque tengo muchos años analizando esto. No ahorita, ¿eh? Tengo mucho tiempo analizando esto. Y le voy a responder, o déjeme comentarle. Si nosotros nos basamos a este libro, debería de ser fácil y no difícil. Si nos basamos a este libro. Y solamente quiero decirles lo que dijo Jesús: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Dios está con nosotros, ¿por qué decimos que es difícil? No sé si me estoy explicando. Únicamente se los dejo ahí para que lo piensen. Porque efectivamente muchas veces nos hacemos esa: ay, qué difícil es ser cristiano.
Creo sin lugar a dudas que nosotros lo hacemos difícil. Otro texto, segunda prueba bíblica. No le estoy hablando lo que yo pienso, le estoy dando argumentos bíblicos. Jesucristo dijo: mi yugo es fácil. Jesucristo está diciendo que es fácil y su carga es ligera. ¿Por qué nosotros seguimos diciendo: ay, qué pesado? ¿Cuánto me pesa? ¿Cuánto me pesa ser cristiano? Es una ligera carga. Nosotros lo hacemos más pesado de lo que es. Porque también le voy a decir esto, y lo llevo viendo, investigándolo, hermano, desde muchos años. Muchas veces nuestra carne nos sigue gobernando. Nada más. Hermano, no estoy, como decía en alguna clase de la serie del miércoles, no estoy sacando el hilo rojo, Únicamente, hermanos, es ponernos a reflexionar. Por eso les decía, en este libro, nada más. Reflexionar en las vidas con las que Dios trató y cómo salieron adelante, cómo salieron avantes. Y las personas, hermanos, que por ahí... Y déjame ponerle un ejemplo, hermanos, y este ejemplo siempre me ha llamado la atención. El gran profeta, el gran varón de Dios llamado Elías. Ningún hombre como él en el Antiguo Testamento se nos dice que hizo descender fuego del cielo. ¿Está conmigo? Pero después, por una amenaza de cierta mujer, Jezabel: a ti te voy a hacer lo mismo como le hiciste a mis siervos de Baal. A esta hora mañana sí vas a estar tú. ¿Qué le pasó a Elías? ¿Qué le pasó a Elías? Le dio miedo y salió huyendo. Hermanos. Y llevó una caminata y llegó al monte de Dios. ¿Está conmigo? Llegó al monte de Dios. Y lo más estremecedor, hermano, de esto, usted se sabe la historia, es que Dios se le apareció. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le hizo una pregunta: Elías, ¿qué haces aquí? Hermanos. Pero si usted recuerda, tiempo antes de que Dios se revelara a él, Dios le habló, pero Elías también le habló a Dios. Y nos dice la Escritura que Elías, deseando morirse, le pidió a Dios que le quitara la vida. Y Jehová Dios le responde: ¿qué haces aquí, Elías? Como diciendo: tú no tienes que estar aquí, tú tienes que estar ahí donde yo te puse. ¿Están conmigo? Y le quiero decir algo, hermano, que a mí me pone un poco, como dicen por ahí, hermano, la piel chinita, o me pone la sangre fría, o me incomoda un poco. Nos dice la Escritura y nos dice la historia que cuando regresó Elías, cuando ya había regresado a la ciudad, volvió la voz de Dios sobre él y le dijo: prepara a tu sucesor. Y Elías lo hizo y su nombre se llamó Eliseo. Quiero que, hermano, meditemos en esto. ¿Qué hubiera pasado si Elías no hubiera salido huyendo? ¿Dios le hubiera dado más tiempo para estar ahí? Porque lo interesante es que cuando él volvió de ese momento, de ese lapsus que tenemos todos y que tuvo en su momento Elías, Dios le dijo: ¿sabes qué? Prepara a tu sucesor. Como diciéndolo, o como diciendo: hiciste algo mal, Elías. No sé si me estoy explicando. Hermanos, es seguirnos manteniendo, perseverando en todo tiempo,
en todo tiempo. Sé que hay momentos difíciles y he hablado mucho tiempo de esto, pero déjeme decirlo una vez más. En torno a este tema, hay momentos difíciles, por supuesto que sí, hermanos, pero por supuesto que sí. ¿Pero acaso vamos a dejar a Dios? ¿Pero acaso vamos a dejarnos de congregarnos? ¿Acaso vamos a dejar de servir? Por supuesto que no. Debemos de seguir y manteniéndonos firmes en la fe. Hermanos que tenemos muchos años en el Evangelio, se va a recordar de ese hermoso himno. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, porque Jesús nos ve. Firmes y adelante. ¿Dicen amén? Sigo adelante, hermanos. El mensaje esencial de la cruz podemos resumirlo en 3 momentos. ¿En cuántos momentos? El primero, amor. Repita conmigo la expresión amor. La vida terrenal de Jesús fue la clara manifestación del amor de Dios. ¿Dicen amén a eso? Primera de Juan 3:16, no el Evangelio, sino Primera de Juan 3:16 dice lo siguiente: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En esto realmente conocemos ese genuino amor, que Él puso su vida por nosotros. Y eso, hermano, no es otra cosa que el amor de Dios hacia nosotros. Su amor tan grande. Sigo adelante. Punto número 2. El mensaje esencial de la cruz, en segundo término, es el pecado. Repita conmigo: el pecado. Sí, hermano, porque cuando hablamos de la soteriología, cuando hablamos de la salvación, también tenemos que hablar del pecado. Porque, hermano, se entiende lo siguiente, o se debería de entender lo siguiente: Él nos extendió su salvación para librarnos del pecado. Isaías 53:6 dice lo siguiente. Es un versículo que no sabemos de memoria. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese pecado, hermano, ya he hablado del pecado. Lo único que nos separa de Dios es nuestro pecado. Hace muchos años escuché un consejo de un pastor que él decía, y se los quiero compartir: cuando tú y yo pequemos, hermano, porque sin lugar a dudas sabemos cuando tú y yo pecamos. Digan amén, hermanos, también. No es necesario que venga un profeta y te ponga las manos no, hermano. Todos sabemos cómo estamos parados delante de Dios y todos sabemos nuestra realidad delante de Él. ¿Verdad que sí? Decía en ese momento, ¿verdad? No esperes al día domingo a ir a la iglesia, porque probablemente te pueda sorprender la muerte. En ese momento, acércate a Dios, dobla tus rodillas, estés donde estés, y pídele perdón a Dios. Porque Él, hermano, no nos puede mirar si en nosotros hay pecado y hay maldad. Es decir, si constante en nosotros hay esa constante. ¿Se acuerda, hermano, de aquel versículo? Uno de los versículos, hermano, yo digo, ¿verdad?, que son de los versículos más lamentables y más catastróficos de la Biblia. Se encuentra en Génesis capítulo 6. Vaya conmigo, por favor, todos a Isaías capítulo 6. Perdón, Génesis, ¿qué dije yo? Gracias. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6.
dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha o era poca, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, o sea, de los hombres, ¿era de qué? Subraye eso, era de continuo. Siempre pensaban en el mal. ¿Están conmigo? No había en ellos, hermano, alguien que les dijera, oye, ya párale, ¿no? ¿Cuántos alguna vez les han dicho esto? Oye, ya, ¿no? Ya. Dalai, aplácate. Ya. Versículo 6 de estos versículos que les comento. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque el hombre siempre estaba, cuando utilizo la expresión hombre, también ahí va la mujer, ¿eh? Era de continuo el mal, solamente pensaban en el mal, en el mal. Esto, hermanos, bíblicamente, cuando hablamos de este término de la salvación, es nuestro pecado y nuestra maldad. Por eso cada día, entonces algunos se van a decir, pastor, entonces ¿qué hago? Por eso cada día, así como las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, ¿dicen amén? Cada día necesitamos la presencia de Dios y la intervención de su Espíritu Santo en nuestras vidas, en tu carácter, en tu forma de hablar, cuando nadie te está viendo, en tus pensamientos, en tus acciones, en tus actitudes. Cada día necesitas a Dios. ¿Te acuerdas lo que dice la palabra? Solo el necio dice, no hay Dios. Solo el necio dice, no necesito a Dios, así estoy bien. La Biblia dice, hermano, ya lo decía desde antes, solo el necio, aquel que no quiere entender, dice, no necesito a Dios. Tercer punto, hermano. El mensaje esencial de la cruz se encierra también con esta palabra, su justicia. ¿Su qué, hermanos? Justicia. Les pido por favor que vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 25 y 26. Se lo voy a leer, repito la cita, Romanos 3, 25 y 26. Dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Venimos hablando de los pecados, de su amor, pero también venimos hablando de su qué, de su justicia. ¿Qué dice este pasaje, hermano? Que Él, antes de que tú y yo naciéramos, Él ya manifestó su justicia para con nosotros. Por eso solamente debemos de seguir creyendo. Por eso aquellos que no son salvos deben de venir y de creer en Jesucristo. Deben de venir y depositar su confianza en Él para recibir esa salvación que no se puede comprar con nada, porque es un regalo que Él nos sigue dando hasta el día de hoy. Ahora, hermanos, vamos llegando a los puntos finales. Como dije al principio, traté, hermanos, de que toda la doctrina de la soteriología, que nosotros entendiésemos en esta última parte, la cuarta parte y final, que entendiésemos, hermano, sobre esta doctrina tan importante y tan relevante. Que no solamente nosotros nos quedemos con este conocimiento, sino compartamos lo que Dios ha dado a nuestras vidas. Para ir concluyendo, amados, quiero que todos busquen Primera de Pedro 1:9, por favor. Primera de Pedro 1:9. Lo voy a leer, hermanos. Dice la expresión bíblica de la siguiente manera. Mira qué tremendo y qué maravilloso dice la Biblia. Primera de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, más fácil y más directo no puede haber. Este versículo, hermano, no necesita que alguien nos lo interprete, que venga el pastor, ¿verdad? Como decían aquí, espérame el otro fin, ¿verdad? O mañana te voy a traer a mi líder para que él te explique. Hermano, no necesitamos de eso, porque este versículo está muy claro.
Pero quiero, hermano, que veamos unas palabras importantes. Repita conmigo la palabra el fin. Aparece ahí, ¿verdad? El fin. Hermano, va a llegar obteniendo el fin, claro. Hermano, tú y yo no somos eternos en este plano. Bien dice la Biblia, hermano, que son 80 años, ¿verdad, hermano? 80 años, 85 años. Y ya es mucho trabajo. ¿Está conmigo, hermano? Eso es lo que dice la Biblia. No somos eternos. No vamos a ser eternos en este plano. Un día vamos a morir. Si Dios no tarda, ¿verdad? O tarda, mejor dicho, tarda en venir 50 años o 100 años más, hermano, no quiero sonar muy directo, pero si Jesús tarda 100 años, no vamos a estar aquí usted y yo. Esa es la verdad. Y espero, hermano, que no haya conflicto con lo que le estoy diciendo, porque sé que algunos van a decir, ay, el pastor ya me está, ¿verdad? Queriendo que yo me muera. No, hermanos. Cuando hablamos de este tema o se habla de este tema, desafortunadamente nos vamos por ahí. Pero no, hermanos, esa es la verdad. No somos eternos. Y ante esta realidad y ante esta verdad, la Biblia nos dice que hay un fin, que el fin se va a acercar, que el fin de todo esto, de lo que conocemos, de todo lo que Dios hizo, nos dice el libro de Apocalipsis, que está destinado a desaparecer. Porque va a venir, y nos dice el libro de Apocalipsis, va a descender la nueva Jerusalén, hermano, del cielo, y va a ser establecida en esta tierra, y esta tierra va a ser purificada con fuego y azufre. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Lo han leído? Lea su Biblia entonces. Va a ser purificada esta tierra. Todo lo que conocemos va a desaparecer porque va a llegar el fin. Pero aquí Pedro 1:9 dice, obtén el fin de vuestra fe. La segunda palabra, hermano, que quiero decirles es vuestra fe. ¿Sabe qué se entiende por vuestra fe? Lo que tú has creído, tu fe, tu salvación, lo que tú has creído, lo que tú y yo leemos en esta palabra. No es, hermano, y déjeme volverlo a decir, no es en una institución, no es en el apóstol, no es en el profeta. El fin de tu fe está en Dios únicamente. Nada más. Esa es la fe. Que es, y mire, me encantó este versículo porque habla en sí la siguiente palabra, que es la salvación. La salvación. Me parece interesante, hermano, que Pedro está mencionando que el fin, hermano, no, el fin, la meta. Mire, hermano, lo voy a ejemplificar de este lado. A ver, esto, hermanos, aquí está tu fin. Aquí está tu fin. Y aquí está donde naciste. Amén. Todo este camino de aquí a acá vas a pasar muchas situaciones. Pero si cuando llegas a la meta o antes de llegar a la meta, en este camino, Dios te prospera, Dios te bendice, Dios te da la casa que le estás pidiendo, el auto que le estás pidiendo. Si Dios te concede la petición que tu familiar o aquella familia que no se quiere acercar a Dios te lo concede, hermano, todo lo que Dios te da de aquí a acá en el camino hacia tu meta, acá, pues es bendición. Pero esto no es el propósito. El propósito es llegar a la meta. ¿Lo entendimos? Déjeme ponerlo de una manera más clara. Porque muchos cristianos al día de hoy están peleados con ello. El propósito, hermano, no es que te haga rico. Si Dios te hace rico, pues qué mejor. No estamos peleados, ¿verdad? Y nos vamos a pelear con Dios.
Pero si Dios no lo hace, no tengas problema, porque ese no es tu propósito. El propósito es de que tu alma sea salva. ¿Está claro? Por favor, ya no tengamos conflicto en ello, por favor. Es que yo debería de tener esto. Es que yo debería de tener aquello. Es que yo debería de estar así en vez de como estoy. Tu objetivo no es ese. Es de que tu alma sea salva. Es lo que está diciendo Primera de Pedro. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. ¿De qué? De tu alma. La traducción contemporánea de la Biblia, el mismo pasaje dice, logrando el objetivo de la fe, que es una salvación integral del alma. Yo he hablado, hermano, de que la vida cristiana es integral. La Biblia lo plasma de una manera maravillosa. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice Pablo. Guarda, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie, hermano, y quiero que leamos 2 versículos para finalizar. Apocalipsis 12:10, por favor. Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10 dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido ¿la qué? La salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Quiero explicarles este versículo. Este versículo todavía no acontece, hermanos. Está por acontecer en un evento futuro. ¿Está conmigo? Número 2. Este pasaje, hermano, nos habla acerca ya del último tramo, la última oportunidad que Dios les va a dar a toda la tierra. ¿Está conmigo? Y habla de la salvación, habla del poder y del reino, de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Porque como yo le he venido diciendo ya durante algún tiempo, nuestra vida no se entiende sin la persona, sin la figura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero aquí nos da, hermano, nos arroja una luz al día de hoy. ¿Quién es el acusador? ¿Quién es el que, según el pasaje, nos está acusando delante de Dios día y noche? El diablo, Satanás. Amén, hermanos. Y él, hermano, está acusándonos de todo lo que hacemos. Es el acusador, nos dice la expresión bíblica. Ahora, va a llegar el día en que Dios, así como nos va a enjuiciar a nosotros, y ahorita vamos a leer el pasaje, Dios también va a dar juicio a esa persona. ¿Está conmigo? Y nos dice la escritura en Apocalipsis, hermano, que va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Está conmigo? El anticristo, el diablo, Satanás. Y va a estar ahí por los siglos de los siglos. Ahora, en esta salvación, si usted adelanta más hojas, ahí Apocalipsis, vamos a leer el 20, versículo 11. Lo voy a leer rápido. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la... Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Oiga esto, hermanos. No vamos a ser enjuiciados de parte de Dios por lo que le dijeron a Dios. Muchas veces tú y yo nos hacemos un juicio de las personas por lo que te vinieron y te dijeron. Hermanos, es que me dijeron, es que se está diciendo. Aquí, hermano, la Biblia dice que todo lo que tú y yo hemos hecho,
Dios ha llevado un registro en ese libro que está en el cielo. Hermano, y vamos a ser ¿qué? Enjuiciados, y los libros van a ser abiertos, hermano, y van a ser juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y todos fueron juzgados cada cual según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. Escuche esto, hermano, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Por eso cuando hacemos la oración de fe, o hicimos la oración de fe, le pedimos a Dios que nuestro nombre lo escribiera ¿dónde? En el libro de la vida. Y dijimos en aquella oración: Señor, si muero, creo que iré contigo. Esto, hermano, con esto va terminando la doctrina de la soteriología. Ocúpate, preocúpate, camina en tu salvación. Y quiero leer, hermano, los últimos versículos de Apocalipsis. Voy a leer, hermano, en el 22:6. Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dice el versículo 7: he aquí, vengo pronto. El Señor viene pronto, hermanos. Pero quiero leer el versículo 11, me salto al 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique, subraye eso, hermano, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Damos por concluido, hermano, este tema el día de hoy. Y siempre esperando y siempre pidiéndole a Dios, hermano, que cada palabra, que cada momento haya sido de bendición, pero también haya sido de confrontación a nuestras vidas. Que no perdamos el rumbo, que no perdamos, hermano, la dirección, el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Que sigamos adelante, que sigamos constantes en todo momento y en todo tiempo, porque Él nos va a recompensar. Le he venido diciendo durante tiempo: no esperemos que alguien nos recompense aquí en la tierra. No esperemos, hermano, la recompensa del hombre o de la mujer. No lo esperemos, porque nos dice la Escritura, y lo acabamos de leer: Él nos va a recompensar a cada uno el trabajo, la obra, lo que nos costó. ¿Qué mayor recompensa, hermano? Estar con Él y que Él nos dé, hermano, lo que verdaderamente merecemos, que es esa retribución. Todo esto es, hermano, la soteriología. Oremos. Padre, gracias. Gracias.